iglesia, nosotros no nos referimos a las edificaciones, no nos referimos, aleluya, a las paredes, a la infraestructura. La iglesia es usted y la iglesia soy yo. Dile al que está a tu lado, tú eres la iglesia. Dile, debes de comportarte como una iglesia, porque muchas veces nosotros decimos delante que somos iglesia, pero nuestras acciones dicen todo lo contrario. Pero aquel que Dios llamó, dice la palabra, despójate del viejo hombre y ahora como eres una nueva criatura debes de portarte como iglesia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? La iglesia somos cada uno de nosotros que hemos decidido cambiar y hacer la voluntad de Cristo y no la voluntad mía. Si nosotros nos vamos al libro de 1 de Corintios capítulo 3 verso 16 nos dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Esto nos da a entender que este lugar, esta infraestructura, este lugar físico donde personas de diferentes lugares, diferentes costumbres, sacamos un tiempo para adorar al Señor juntos, pero la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Donde yo voy al trabajo llega la iglesia. Cuando tú vas a tu casa va la iglesia. Cuando tú vas al parque va la iglesia. Y dice la palabra en este verso que ahora el Espíritu de Dios vive en mí. ¿Y cómo es posible que nosotros, teniendo el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hablamos cosas negativas? Teniendo el Espíritu de Dios, porque dice la palabra, ahora ya ustedes, aleluya, Dios hablando, yo soy el que vivo en ustedes. Nosotros nos comportamos como cosas negativas, pero una iglesia que trastorna es aquella iglesia que donde quiera que va, da testimonio, que es lavada, que es transformada por el poder y el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Y la iglesia, mis hermanos, es más que un edificio. La iglesia no fue llamada ni fue creada para ser ignorada. ¿Cuánto dicen amén conmigo? No fuimos llamados para pasar desapercibidos. La iglesia no es creada para decir, bueno, yo no sé si en este barrio, en este lugar, en esta familia hay un cristiano, en una iglesia, yo no sé nada. No. La iglesia fue llamada para ser identificada. La iglesia fue llamada para transformar, para decirle al diablo, con mi casa, con mi familia, con mi matrimonio, tú no puedes porque Cristo está conmigo y a su nombre. Por eso el mismo Jesús en el libro de Mateo capítulo 5 verso 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Ayúdenme ahí. ¿Y qué hace una luz? Alumbra. Entonces, donde llegas tú, llega la luz de Cristo. Donde llegas tú, el que está en tinieblas tiene que irse. Donde llegas tú, el que está en depresión tiene que huir. Donde llegas tú, la enfermedad tiene que salir. Y a su nombre. Aleluya. Alabanza. Y dice la palabra del Señor que Jesús hablando, ustedes son la luz del mundo. Y si nosotros nos vamos al libro de Hechos, en los primeros capítulos podemos ver o hacer un recuento que cuando Jesús muere, dice la palabra que Jesús resucita. Pero cuando Jesús resucita, Él dura un tiempo con sus discípulos. Y en ese tiempo Jesús, Él predicaba, Él enseñaba, Él estaba con ellos. Y dice la palabra que Jesús le dice, mire, yo voy a ascender, yo voy a irme, pero no se muevan de aquí hasta que la iglesia sea llena del poder de Dios. Y sabe que para nosotros poder trastornar al mundo, primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en tu vida, mira, por más bonito que tú hables, por más fuerza que tú tengas, nada te vale. Dile al que está a tu lado, tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra que vemos a un Pedro que antes predicaba con temor, antes se avergonzaba, pero ahora cuando llega el Espíritu Santo, el miedo, el temor se va, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que quita de nosotros toda esterilidad. Todo lo que te estanca tiene que irse, pero tiene
demasiado